Buenos días, tardes o noches, un gusto volver a verlos por aquí. Sinceramente, menuda derrota aplastante a las otras dos historias, y bueno, espero que les guste este nuevo capítulo. Sin más que decirles, comenzamos con el capítulo. Inicio de Cap 5. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que se reflejaba en los vidrios rotos de la iglesia abandonada. Era un día como cualquier otro en la ciudad, pero para Ethan, un joven que buscaba refugio del frío, la noche prometía algo más que un simple descanso. Ethan había llegado a la ciudad hace poco, huyendo de un pasado que le perseguía como un fantasma. No tenía familia, ni amigos, solo un corazón lleno de dolor y una sed insaciable de respuestas. La iglesia, con sus paredes descascaradas y sus bancos cubiertos de polvo, le ofrecía un silencio que le permitía pensar, un espacio para confrontar los demonios que lo atormentaban. Esa tarde, mientras buscaba un lugar para dormir, escuchó una discusión acalorada. Un grupo de personas, con la Biblia en sus manos, se enfrentaban en una batalla de palabras. Sus voces, cargadas de pasión y odio, resonaban en el aire, llenando la iglesia de una energía oscura. Ethan se acercó cautelosamente, sin querer interrumpir el debate. Escuchó con atención, tratando de comprender el origen de la disputa. Las palabras de la Biblia, interpretadas de manera literal, se convertían en armas para atacar al prójimo. La fe, que debería ser un camino de paz y amor, se transformaba en un arma de destrucción. El Señor dice que los infieles deben ser castigados, gritó un hombre corpulento, con la mirada llena de furia. Es necesario limpiar la tierra de la corrupción. No se trata de castigo, sino de redención, replicó una mujer con voz suave pero firme. Debemos ofrecerles la oportunidad de arrepentirse y encontrar la luz. La discusión se intensificó, cada uno aferrándose a su interpretación de la verdad. Ethan, que había crecido en un hogar donde la religión era un tema tabú, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Cómo podían personas que creían en el amor y la paz justificar la violencia y el odio? En ese momento, un recuerdo lo golpeó con fuerza. La imagen de su madre, asesinada por un grupo de fanáticos religiosos, se materializó frente a sus ojos. La furia lo invadió, la rabia lo consumió. No podía creer que la fe, la misma que le había enseñado a amar al prójimo, se utilizara para justificar la muerte de su madre. Ethan se levantó de golpe, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La iglesia, que antes le ofrecía un refugio, ahora se convertía en un símbolo de dolor y odio. No podía quedarse allí, no podía permitir que la fe se convirtiera en un arma. Salió corriendo de la iglesia, sin mirar atrás. La noche se cerraba sobre él, pero ya no buscaba un lugar para dormir, buscaba un camino, un destino, una razón para seguir adelante. La fe, que antes le había dado esperanza, ahora se había convertido en un peso que lo arrastraba hacia la oscuridad. Ethan corría por las calles de la ciudad, perseguido por la imagen de su madre y el eco de las palabras que había escuchado en la iglesia. La noche se había transformado en un laberinto de sombras, cada callejón un posible escondite para sus demonios. La ciudad, antes un lugar de anhelo y esperanza, ahora se sentía como un escenario de pesadilla. La imagen de los blogueros asesinados en Bangladesh, transmitida por televisión, se superponía a la de su madre. La violencia, el odio, la intolerancia, parecían ser la única constante en un mundo cada vez más fragmentado. ¿Cómo podían las palabras, las mismas que deberían unir a la humanidad, convertirse en un arma de destrucción? Ethan se detuvo en un puente, mirando el río que corría bajo sus pies. El agua, oscura y turbia, reflejaba la confusión que lo invadía. ¿Qué era real? ¿Qué era verdad? ¿Existía un Dios que juzgara a los hombres, o era solo una construcción humana para darle sentido al caos? Las palabras del hombre corpulento en la iglesia resonaban en su cabeza. El Señor dice que los infieles deben ser castigados. ¿Quién era el Señor? ¿Quién tenía el derecho de decidir quién era infiel y quién no? ¿Acaso la fe no debería ser un camino de búsqueda personal, una experiencia íntima y no una imposición? Ethan se sintió atrapado en un círculo vicioso. La iglesia le había enseñado que la fe era la única respuesta,
pero la violencia que había presenciado le había demostrado que la fe podía ser utilizada para justificar la barbarie. La televisión le había mostrado el rostro de la intolerancia, pero también le había enseñado que la verdad no siempre era fácil de encontrar. Mientras contemplaba el río, una pregunta se le presentó con fuerza: ¿qué era más importante, la fe o la razón? ¿Acaso la fe no debía ser cuestionada, desafiada, para que pudiera crecer y evolucionar? ¿Acaso la razón no debía ser utilizada para buscar la verdad, para comprender el mundo y a nosotros mismos? Iten se dio cuenta de que la respuesta no era simple. La fe y la razón no eran enemigos, sino herramientas que podían utilizarse para bien o para mal. La clave estaba en la intención, en el corazón del hombre. El miedo, la ignorancia, el odio, eran los enemigos de la verdad. La fe, la razón, el amor, eran las herramientas para construir un mundo mejor. Iten decidió que no seguiría corriendo. Se sentó en el borde del puente, mirando el río que fluía hacia el horizonte. La noche se había transformado en un momento de reflexión, un espacio para encontrar respuestas dentro de sí mismo. Iten se quedó mirando el río, la pregunta resonando en su mente como un eco. ¿Tú qué crees?, se preguntó, sintiendo una extraña sensación de que alguien lo estaba escuchando. La noche se había vuelto más oscura, las estrellas apenas visibles entre las nubes que se movían como fantasmas en el cielo. La ciudad, dormida bajo un manto de silencio, parecía guardar un secreto que Iten anhelaba desentrañar. Dios, murmuró, la palabra saliendo de sus labios como un susurro. ¿Existe alguien ahí arriba que nos observa, que nos guía, que nos juzga? La idea de un Dios omnipotente, un ser capaz de controlar el destino de la humanidad, le parecía a la vez aterradora y reconfortante. ¿Cómo podía un ser tan poderoso permitir tanta violencia, tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué no nos dices cuál libro es el correcto?, se preguntó, la voz ahora más fuerte, como si estuviera hablando con alguien, con algo. Si tú eres el creador de todo, si tú eres el que nos dio la vida, ¿por qué no nos das una guía clara, un mapa que nos lleve a la verdad? Iten se imaginó a Dios, un ser de luz y poder, sentado en un trono celestial, observando las guerras, el odio, la violencia que azotan la tierra. ¿Acaso no le importaba el sufrimiento de sus criaturas? ¿Acaso no podía hacer algo para detenerlo? ¿Por qué permites que la gente se mate en tu nombre?, preguntó, la voz llena de dolor y rabia. Si tú eres el Dios de amor y paz, ¿por qué no nos enseñas a vivir en armonía, a respetar nuestras diferencias, a construir un mundo mejor? El silencio se extendió sobre el río, profundo y ominoso. Iten sintió una punzada de miedo, como si hubiera traspasado un límite invisible. ¿Acaso se estaba volviendo loco? ¿Acaso estaba hablando con un ser que no existía? Pero una voz, suave y tenue, le respondió en su interior: la verdad no está en ningún libro, sino en el corazón del hombre. Iten se quedó atónito. ¿Era una respuesta? ¿Era una señal? No lo sabía, pero la voz le había dado una nueva perspectiva. La verdad no era algo que se encontrara en un libro, sino algo que se descubría a través de la experiencia, la reflexión, la búsqueda personal. Iten se levantó del puente, con la mente llena de preguntas y la esperanza de encontrar sus propias respuestas. La noche seguía oscura, pero ahora la veía con nuevos ojos. La fe, la razón, la verdad, eran caminos que se entrecruzaban, que se complementaban, que podían llevar a la luz o a la oscuridad. Iten se alejó del puente, la voz que había escuchado en su interior ahora se desvanecía como un eco en la distancia. La noche, antes un espacio de introspección, ahora se sentía vacía, fría, llena de un silencio que le recordaba su soledad. Tim Skipe, ha pasado un tiempo y no he recibido respuesta, murmuró, la duda carcomiendo su mente. ¿Estás ocupado, Dios, cuidando al planeta, como dicen los libros? La imagen del mundo, lleno de guerras, pobreza, sufrimiento, se le presentó con fuerza. ¿Cómo podía un Dios bondadoso permitir tanta injusticia? ¿Acaso no podía ver el dolor de sus criaturas? ¿Acaso no podía hacer algo para detenerlo? Nadie te ha visto, continuó, la voz ahora llena de amargura, y los que dicen haberlo hecho, terminan en un manicomio. ¿Qué te hace pensar que eres real?
¿Qué te hace pensar que no eres una simple ilusión, una creación de la mente humana? Iten se sintió atrapado en un laberinto de preguntas sin respuestas. La fe, que antes le había dado esperanza, ahora se había convertido en una fuente de duda. ¿Cómo podía creer en algo que no podía ver, en algo que no podía tocar? Si existes, Dios, ¿por qué no te muestras? ¿Por qué no dejas de esconderte detrás de las palabras, detrás de los libros, detrás de las promesas? ¿Por qué no te revelas al mundo y dejas de jugar al escondite? Iten se sintió cada vez más frustrado, la rabia creciendo dentro de él como un volcán a punto de erupcionar. ¿Acaso Dios no podía ver el dolor que causaba su silencio? ¿Acaso no podía sentir la desesperación de los que buscaban respuestas? Si existes, Dios, te pido que te reveles. Te pido que demuestres que no eres una simple ilusión, una creación de la mente humana. Te pido que nos des una señal, una prueba de tu existencia, para que podamos creer en ti, para que podamos encontrar la paz. Iten se quedó de pie en la oscuridad, esperando una respuesta, pero el silencio se mantuvo, impenetrable, como una pared que lo separaba del mundo. La duda se había apoderado de él, la fe se había convertido en un fantasma. Iten caminaba por las calles de la ciudad, la noche fría y oscura como su alma. La duda, como una sombra, lo seguía a todas partes, alimentándose de su desesperación. Pero aún así, espero que exista una razón, murmuró, la voz apenas audible en medio del silencio de la ciudad. Te malentiende cada humano, y entiendo muy bien por qué. Iten se acordó de las guerras, de los crímenes, de la violencia que se cometían en nombre de la religión. ¿Acaso Dios no podía ver el daño que sus palabras causaban en el mundo? ¿Acaso no podía hacer algo para detenerlo? Pero no entiendo qué pretendes ocultándote, secuencionó, la rabia creciendo dentro de él. ¿Sabes lo que ha causado que la gente crea por fe? La ignorancia, el miedo, la necesidad de un consuelo que no existe. Iten se imaginó a Dios, un ser poderoso e invisible, observando el mundo desde su trono celestial. ¿Acaso no le importaba el sufrimiento de sus criaturas? ¿Acaso no podía ver la desesperación que causaba su silencio? Si existes, Dios, ¿por qué no te revelas? ¿Por qué no dejas de esconderte detrás de las palabras, detrás de los libros, detrás de las promesas? ¿Por qué no te muestras al mundo y dejas de jugar al escondite? Iten se sentó en un banco de la plaza, la fría piedra del asiento se clavaba en su cuerpo, pero no sentía el dolor. Su mente estaba llena de preguntas, de dudas que lo atormentaban como un ejército de fantasmas. Si existe el cielo y el infierno, murmuró, la voz apenas audible, ¿a quién verás arder? La imagen de las llamas del infierno, de los tormentos eternos, se le presentó con fuerza. ¿Acaso Dios, un ser de amor y misericordia, podía condenar a sus criaturas a un sufrimiento eterno? En serio, a todos los que nunca siguieron al pie de la letra cada mandamiento que dicta tu fe, continuó, la voz llena de indignación. Pero ¿qué hay de los que nunca pudieron creer? De los que nacieron en la pobreza, en la ignorancia, sin tener la oportunidad de conocer tu palabra. Iten se imaginó a Dios, un ser omnipotente, observando el mundo desde su trono celestial. ¿Acaso no podía ver la complejidad de la existencia humana? ¿Acaso no podía comprender las circunstancias que llevan a las personas a tomar decisiones difíciles, a cometer errores, a dudar? ¿Qué hay de los que nunca tuvieron la oportunidad de elegir? Se preguntó, la voz llena de dolor. ¿Qué hay de los que nacieron en culturas diferentes, con creencias diferentes, con valores diferentes? Iten se sintió atrapado en un laberinto de preguntas sin respuestas. La idea de un Dios que juzga a sus criaturas con tanta severidad le parecía cruel, injusta, despiadada. Si existes, Dios, ¿por qué no nos das una oportunidad? ¿Por qué no nos dejas elegir nuestro propio camino? ¿Por qué no nos permites buscar la verdad en nuestras propias experiencias, en nuestras propias reflexiones? Iten se quedó mirando el cielo nocturno, las estrellas brillando como diamantes en la oscuridad. La ciudad dormía a su alrededor, pero él estaba despierto, atormentado por las preguntas que no lo dejaban descansar. ¿Qué hay de las personas que no pudieron creer en la religión verdadera por el simple hecho de nacer en otra nación? Murmuró con amargura. ¿Acaso Dios no es universal? ¿Acaso no ama a todos sus hijos por igual?
sin importar su origen, su cultura, su fe. La idea de que Dios favoreciera a una religión sobre otra le parecía absurda, injusta. ¿Cómo podía un ser de amor y misericordia permitir que la gente se dividiera en grupos, que se enfrentara en guerras, que se matara en nombre de la fe? Y si no importa la creencia, entonces, ¿qué razón hay de permitir que los religiosos sean tu voz? Continuó, la voz llena de rabia. ¿Por qué no nos dejas elegir nuestro propio camino? ¿Por qué no nos permites buscar la verdad en nuestras propias experiencias, en nuestras propias reflexiones? Iten se quedó de pie en la oscuridad, esperando una respuesta, pero el silencio se mantuvo, impenetrable, como una pared que lo separaba del mundo. La duda se había apoderado de él, la fe se había convertido en un fantasma. Años después el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo, pero a él no le inspiraba ninguna sensación de paz. La ciudad, con sus luces y sus ruidos, le parecía un escenario de caos, un reflejo del mundo que lo rodeaba. Pasaron años y tu silencio sin dudar se ha resaltado, murmuró, la voz llena de amargura. ¿Acaso no te importa el sufrimiento del mundo, Dios? ¿Acaso no ves la pobreza, la guerra, el hambre que asolan la tierra? La imagen de niños con vientres hinchados, de familias que luchaban por sobrevivir, de guerras que destrozaban vidas y familias, se le presentó con fuerza. ¿Cómo podía un Dios de amor y misericordia permitir tanta injusticia? ¿Acaso no podía hacer algo para detenerla? Parece que cada plegaria que mandan no llega hasta el cielo, continuó, la voz llena de rabia, y se queda volando en la tierra, en el aire, pues no has escuchado ni respondido ninguna de mis dudas. O si lo has hecho ya, creo que no te ha importado. Iten se sentía cada vez más frustrado, la duda carcomiendo su fe como un gusano. ¿Acaso Dios no podía ver el daño que causaba su silencio? ¿Acaso no podía sentir la desesperación de los que buscaban respuestas? ¿Dónde estás, Dios?, se preguntó, la voz llena de dolor. ¿Por qué no te revelas? ¿Por qué no dejas de esconderte detrás de las palabras, detrás de los libros, detrás de las promesas? ¿Por qué no te muestras al mundo y dejas de jugar al escondite? Iten se sintió atrapado en un círculo vicioso. La fe, que antes le había dado esperanza, ahora se había convertido en una fuente de dolor. La duda, como una enfermedad, lo consumía por dentro. Si existes, Dios, te pido que te reveles. Te pido que demuestres que no eres una simple ilusión, una creación de la mente humana. Te pido que nos des una señal, una prueba de tu existencia, para que podamos creer en ti, para que podamos encontrar la paz. Iten se sentó en el borde del muelle, mirando las olas que chocaban contra las rocas con un sonido sordo y constante. El viento frío le azotaba la cara, pero él no sentía el frío. Su mente estaba llena de pensamientos, de dudas que lo atormentaban como un ejército de fantasmas. Habían pasado años desde que comenzó su búsqueda de respuestas, desde que se había cuestionado la existencia de Dios por primera vez. En ese entonces, la fe le había dado esperanza, un refugio en un mundo que le parecía caótico e incomprensible. Pero con el tiempo, la esperanza se había convertido en duda, la fe en un fantasma que se desvanecía en la distancia. Libre albedrío es como unos lo han llamado, murmuró, la voz apenas audible en medio del sonido de las olas. Eso provoca que no detengas al malo. Incluso si se tratara de un violador armado, creo que tu papel allí sería observarlo callado. La imagen de un hombre armado, amenazando a una mujer indefensa, se le presentó con fuerza. ¿Acaso Dios no podía intervenir? ¿Acaso no podía detener la violencia, el dolor, el sufrimiento? ¿Acaso no podía hacer nada para evitar que el mal se extendiera por el mundo? Y algunos culpan al demonio porque existe el mal, continuó, la voz llena de rabia. Libre albedrío también le diste para molestar. ¿Cómo es que tú siendo omnipotente no lo paras ya? ¿Cómo es que siendo benevolente permites maldad? Iten se sentía cada vez más frustrado, la duda carcomiendo su fe como un gusano. ¿Acaso Dios no podía ver el daño que causaba su silencio? ¿Acaso aún no podía sentir la desesperación de los que buscaban respuestas? ¿Acaso no podía hacer nada para aliviar el sufrimiento del mundo? El no aportar defensa al mundo pudiendo aportar te ha convertido entonces en un cómplice de este mal, dijo, la voz llena de dolor.
pero ahora que me he puesto bien a reflexionar, quizá no seas malvado. Iten se quedó de pie en la oscuridad, la duda se había apoderado de él, la fe se había convertido en un fantasma. La idea de que Dios no existiera, de que fuera una simple creación de la mente humana, le parecía aterradora, pero también liberadora. Se preguntó si la búsqueda de la verdad no era, en realidad, una búsqueda de sentido, un intento por encontrar un significado en un mundo que a menudo parecía carecer de él, un intento por encontrar un propósito en una existencia que a menudo se sentía vacía y sin rumbo. Iten se sentó de nuevo en el borde del muelle, mirando las olas que chocaban contra las rocas. El viento frío le azotaba la cara, pero él no sentía el frío. La duda seguía ahí, como una sombra que lo perseguía, pero también había una nueva sensación de libertad, una sensación de que podía seguir buscando respuestas sin la necesidad de una respuesta definitiva. Fin de Cap 5. Bueno, les digo de nuevo, los capítulos están en mi Wattpad, que se los dejaré en la descripción. También los invito a ver mis otras historias y si es de su agrado dejarle un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Que tengan buen día.